¿Sabes eso que dicen de que tu vida pasa ante tus ojos justo antes de morir? Bueno, eso es una completa porque no recuerdo ni un carajo sobre el momento exacto en que mi cabeza decidió tener un encuentro romántico con el pavimento. Un segundo, estaba cruzando la calle como cualquier otro martes por la noche, probablemente pensando si me había acordado de grabar esa telenovela que Sofía quería ver. Y lo siguiente que sé es que hay un chirrido de neumáticos espantoso que suena como la Llorona teniendo un mal día, seguido de unos faros tan brillantes que podrían haber sido rayos de abducción alienígena por lo que a mí respecta, y luego absolutamente nada. Nada, cero, el equivalente cósmico de que alguien arranque el cable de alimentación directamente de la pared de mi conciencia. Esto es lo que descubrí más tarde. Cortesía de los paramédicos de la Cruz Roja, que al parecer tenían asientos en primera fila para mi improvisado espectáculo acrobático. Salí disparado por los aires como si estuviera audicionando para el Cirque du Soleil. Excepto que en lugar de gráciles zambullidas de cisne y aterrizajes elegantes, me convertí en un muñeco de trapo y caí con fuerza sobre el asfalto como un costal de papas que alguien hubiera arrojado desde un camión en marcha. El conductor que me atropelló probablemente pensó que acababa de convertir a un ser humano en un animal atropellado. Y, sinceramente, no se equivocaba mucho. Para cuando llegó la ambulancia con todas sus luces parpadeantes y sirenas dramáticas, yo ya estaba de vacaciones no programadas en el país de la inconsciencia, completamente ajeno al caos que había causado solo por tener la audacia de usar un paso de peatones. La sala de emergencias del Hospital General de la ciudad se convirtió en mi siguiente parada. Y déjame decirte que esa gente no se anda con tonterías cuando alguien llega con aspecto de haber pasado por una picadora de carne. Me tenían conectado a más máquinas que una plataforma de lanzamiento de la NASA, con médicos y enfermeras zumbando a mi alrededor como abejas con cafeína que acababan de descubrir la flor más grande del mundo. ¿El doctor? Ramírez, un tipo de mediana edad con ojos cansados que probablemente había visto más humanos rotos que un corresponsal de guerra, echó un vistazo a mis radiografías y lecturas médicas y supo de inmediato que esto no iba a ser una situación de tómate 2 paracetamoles y llámame por la mañana. El informe de daños parecía el testimonio de un accidente de coche. Costillas rotas que aparentemente habían decidido declararse en huelga de su trabajo de proteger mis órganos vitales, un traumatismo craneal que explicaba por qué mis pensamientos parecían nadar en melaza, y una hemorragia interna que hacía que mis entrañas parecieran la escena de un crimen. ¿El doctor? Ramírez, bendito sea su corazón profesional, sabía que este era el tipo de emergencia médica en la que llamas al cónyuge de inmediato porque hay una posibilidad muy real de que el paciente se eche una siesta de tierra permanente antes del amanecer. Así que sacó su teléfono y marcó el número que les había dado de mi lista de contactos de emergencia, poniéndolo en altavoz porque sus manos estaban ocupadas tratando de evitar que me convirtiera en un residente permanente del más allá. El teléfono sonó un par de veces y entonces oí su voz. La voz de Sofía, flotando en el aire estéril del hospital como si viniera de otra dimensión. Pero aquí está el truco. Sonaba completamente casual, como si estuviera respondiendo a un vendedor por teléfono durante la cena. Y podía oír el inconfundible tintineo de los cubiertos contra los platos de fondo. El tipo de ruido ambiental de restaurante que grita, estoy teniendo una comida elegante y realmente no quiero que me molesten ahora mismo. ¿El doctor? Ramírez, siendo el profesional consumado que es, se lanzó directamente a su guión estándar de notificación de emergencia, señora Vargas, soy el doctor Ramírez del Hospital General de la ciudad. Su marido ha sufrido un grave accidente y se encuentra en estado crítico. Necesitamos que venga de inmediato. Ahora, cualquier ser humano normal con una pizca de decencia habría dejado inmediatamente lo que estuviera haciendo, habría cogido las llaves y habría infringido varias leyes de tráfico para llegar al hospital. Pero al parecer, mi mujer no es un ser humano normal. Su respuesta, no puedo. Así de simple. 2 palabras que bien podrían haber sido un cuchillo en las entrañas. No puedo. Estoy cenando con mi exnovio. No puedo irme. Por la forma en que lo dijo, pensarías que el doctor Ramírez le había pedido que donara un riñón durante el aperitivo. No había pánico en su voz, ni preocupación, ni un Dios mío, está bien. Solo esa declaración objetiva de que sus planes para cenar con un tipo con el que solía acostarse eran aparentemente más importantes que el hecho de que su marido estuviera haciendo su mejor imitación de un maniquí de pruebas de choque. ¿El doctor? Ramírez,
que probablemente había dado este tipo de noticias a cientos de familias a lo largo de los años, parecía absolutamente atónito. Su expresión pasó de la preocupación profesional a la incredulidad total, como si alguien le acabara de decir que la gravedad había decidido tomarse el día libre. Lo intentó de nuevo, probablemente pensando que no había sido lo suficientemente claro la primera vez. Señora, necesito que entienda. Esta noche podría ser la última. Puede que su marido no sobreviva hasta la mañana. El silencio que siguió fue tan espeso que podrías haberlo cortado con un bisturí. Por un momento, pensé que tal vez se había cortado la llamada. O que tal vez estaba procesando la gravedad de lo que él acababa de decirle. Tal vez estaba cogiendo su bolso y dirigiéndose a la puerta, lista para correr a mi lado como haría cualquier esposa cariñosa. Pero entonces la línea se cortó. Ni un voy para allá. Ni un por favor, hagan todo lo que puedan. Ni siquiera un no mames, _, ya voy. Solo el tono de llamada. ¿El doctor? Ramírez se quedó allí, mirando su teléfono como si le hubieran salido piernas y se hubiera puesto a bailar claqué. Las enfermeras que habían oído la conversación intercambiaron el tipo de miradas que el personal del hospital probablemente reserva para los familiares más desalmados que encuentran, los que tratan a sus seres queridos como obligaciones incómodas en lugar de como seres humanos reales. Y en algún lugar de mi estado inconsciente, tal vez una parte de mí oyó esa conversación y la archivó para más tarde. Porque cuando finalmente me desperté, tuve la extraña sensación de que algo fundamental había cambiado en mi mundo, como si alguien hubiera reorganizado todos los muebles de mi vida mientras dormía. Pero bueno, al menos ella estaba disfrutando de una buena cena, ¿verdad? Quiero decir, ¿quién necesita una esposa devota corriendo a tu lecho de muerte cuando tienes buena comida y mejor compañía? Aparentemente, en el mundo de Sofía, mis posibles últimas palabras eran mucho menos importantes que cualquier cosa bonita que su ex le estuviera susurrando sobre la cesta del pan. Te hace preguntarte con qué tipo de persona has estado compartiendo la cama durante todos esos años, ¿no es así? Y bien, ¿qué opinan, amigos? ¿Alguna vez alguien les ha mostrado exactamente en qué lugar de su lista de prioridades se encuentran? Porque déjenme decirles que es toda una llamada de atención. Incluso cuando estás inconsciente. Despertar después de 2 días de estar inconsciente es como si alguien hubiera pulsado el botón de reinicio de tu cerebro, solo que se olvidaron de incluir el manual de usuario y la mitad de los ajustes están completamente jodidos. Imagínate esto, abres los ojos esperando ver el techo familiar de tu dormitorio. Tal vez oler el aroma del café de olla preparándose en la planta baja, pero en su lugar, estás mirando unas luces fluorescentes tan brillantes que probablemente podrían guiar aviones a un lugar seguro. Rodeado de paredes tan blancas que hacen que la nieve fresca parezca sucia. El sabor en mi boca era como si me hubiera estado besando apasionadamente con un vampiro. Metálico, cobrizo, con ese delicioso matiz de sí, casi te mueres, compa. Sentía el pecho como si alguien lo hubiera usado de saco de boxeo para un combate de pesos pesados. Cada respiración me recordaba que mis costillas habían tenido recientemente un desacuerdo muy desagradable con las leyes de la física. Entra Elena. Este ángel de la guarda disfrazado de enfermera del turno de noche que probablemente merecía una medalla por tratar con humanos rotos como yo a diario. Tenía una forma tan suave de explicar las cosas que de alguna manera hacía que casi te conviertes en comida para gusanos sonara casi tranquilizador. Según su experta opinión médica, aparentemente había tirado los dados con la parca y de alguna manera había conseguido sacar ojos de serpiente en lugar de palmarla por completo. Mis heridas, explicó, con el tipo de calma profesional que proviene de años de ver a la gente en su peor momento, eran del tipo que normalmente envían a la gente en un viaje de ida al más allá si la ambulancia se hubiera quedado atascada en el tráfico aunque solo fuera por unos minutos extra. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante, y por interesante, quiero decir aplastantemente deprimente. Hice la pregunta que cualquier persona casada haría después de despertar de una experiencia cercana a la muerte, ¿ha estado aquí mi esposa? Parecía una pregunta tan normal, tan obvia. Por supuesto que había estado allí, ¿verdad? Por supuesto que había estado acampada en esa incómoda silla de hospital, agarrando mi mano, tal vez incluso hablando con mi yo inconsciente como hacen en todas esas cursis películas románticas donde el amor lo conquista todo y las esposas nunca abandonan a sus maridos por citas para cenar con sus ex. La reacción de Elena me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que siquiera abriera la boca.
Sus ojos se posaron en el suelo como si de repente estuvieran fascinados por el patrón de las baldosas de linóleo. Y puso esa mirada que ponen los profesionales de la salud cuando tienen que dar una noticia que va a doler más que cualquier herida física. Nadie ha estado aquí por ti, dijo en voz baja, con el tipo de suavidad que usarías para decirle a un niño que su perro fue atropellado por un coche. Nadie. Ni mi esposa, ni ninguno de nuestros amigos comunes, ni siquiera su odiosa hermana que solía aparecer sin ser invitada a todo lo demás en nuestras vidas. Solo yo, un montón de máquinas registrando mis signos vitales, y el elenco rotativo de profesionales médicos a los que se les pagaba por preocuparse de si vivía o moría. Era como ser la estrella del espectáculo unipersonal más deprimente del mundo, solo que los únicos miembros del público eran personas en pijama de hospital que tenían que fingir estar interesadas porque era, literalmente, su trabajo. Más tarde esa noche, cuando Elena probablemente pensaba que estaba durmiendo a pierna suelta y soñando con arcoíris y unicornios, la oí hablar con otra enfermera en el pasillo. ¿Sabes cómo las paredes de los hospitales están hechas básicamente de papel y buenas intenciones? Bueno, cada palabra de su conversación llegó fuerte y clara, como si tuviera asientos en primera fila para la crítica más brutalmente honesta de mi matrimonio jamás realizada. Está casado, decía Elena, y casi podía oír la incredulidad en su voz. Llamamos a su esposa cuando llegó. Eligió cenar con su exnovio en lugar de venir aquí, incluso después de que le dijimos que podría no pasar de la noche. La otra enfermera, creo que se llamaba Sandra, hizo uno de esos sonidos de asco que la gente hace cuando pisa caca de perro o se entera de que los políticos reciben un aumento. Algunas personas, murmuró Sandra, no deberían tener permiso para hacer votos matrimoniales. ¿Qué clase de persona hace eso? ¿Qué clase de persona, en efecto? Aparentemente, la clase de persona con la que había estado compartiendo cama durante años sin saber realmente quién era debajo de toda esa fachada cuidadosamente mantenida. La clase de persona que podía oír, tu marido podría morir esta noche, y responder con, pero lo estoy pasando tan bien con mi ex. No puede esperar esto hasta mañana. Era como descubrir que la persona que creías conocer mejor que nadie era en realidad una especie completamente diferente que llevaba un disfraz humano muy convincente. Tumbado en esa cama de hospital, escuchando a dos extrañas discutir el espectacular fracaso de mi esposa como ser humano, algo se cristalizó en mi mente con el tipo de claridad que solo se obtiene al estar a punto de morir y darte cuenta de que la persona a la que se suponía que más le importabas había tratado tu posible muerte como un pequeño inconveniente de agenda. No se trataba solo de que se perdiera una noche en el hospital. Esta era la confirmación final e innegable de lo que había estado tratando de no ver durante meses, tal vez incluso años. Todos esos pequeños momentos que había racionalizado, todas esas banderas rojas que me había convencido de que eran solo rasgos de personalidad peculiares. Todas esas veces que había elegido literalmente cualquier otra cosa antes que estar presente en nuestro matrimonio. No eran incidentes aislados o fases temporales de las que maduraría. Eran anticipos de exactamente este momento, en que sus verdaderas prioridades se revelarían en los términos más crudos posibles. Cuando las cosas se pusieron feas y más la necesitaba, no estuvo allí. Cuando fue una elección entre su comodidad y mi vida, eligió su comodidad sin siquiera detenerse a considerar las alternativas. Lo curioso de estar a punto de morir es que te da una extraña perspectiva sobre lo que realmente importa y lo que es solo ruido de fondo. Todas esas veces que había puesto excusas por su comportamiento, diciéndome a mí mismo que el matrimonio se trataba de compromiso y comprensión, que ella eventualmente se daría cuenta de lo mucho que nuestra relación significaba para ella. De repente, todo parecía las ilusiones desesperadas de alguien que tenía demasiado miedo de enfrentar la verdad sobre su propia vida. Ya no la estaba esperando. Ni en esa cama de hospital, y desde luego que no, en lo que viniera después de que me dieran el alta. Ella había tomado su decisión cuando se quedó en ese restaurante, y ahora yo iba a tomar la mía. La diferencia era que yo sí iba a cumplir mis decisiones en lugar de solo hablar de ellas durante la cena con el cónyuge de otra persona. El matrimonio que creía tener, había muerto en esa mesa de operaciones hacía 2 días. Yo solo fui el último en enterarme. Pero ahora que lo sabía, ¿qué iba a hacer al respecto? Esa es la pregunta del millón, ¿no es así, amigos? Cuando alguien te muestra exactamente quién es en tu hora más oscura, pretendes que nunca lo viste, o finalmente empiezas a creerle. ¿Qué harías si descubrieras que tu peor momento fue el inconveniente de otra persona?
Capítulo 3. El matrimonio que creía tener. ¿Sabes qué es lo más jodido de la retrospectiva? Es como tener visión de rayos X, pero solo después de que el edificio ya se te ha derrumbado encima. Tumbado en esa cama de hospital, mirando las baldosas del techo que probablemente habían sido testigos de más revelaciones que cambiaron vidas que el consultorio de un terapeuta, no pude evitar hacer un viaje por el baúl de los recuerdos. Excepto que esta vez, no llevaba puestas esas gafas de color de rosa que aparentemente habían estado pegadas con superglue a mi cara durante los últimos años. Esta vez, lo veía todo con la brutal claridad que solo se obtiene cuando tus ilusiones son destrozadas por una cita para cenar que era más importante que tu posible funeral. No siempre había sido así, y eso es lo que lo hacía tan malditamente insidioso. Cuando conocí a Sofía, no era esta criatura egoísta que trataba la experiencia cercana a la muerte de su marido como un pequeño conflicto de agenda. Demonios, no. En aquel entonces, era esta mujer vibrante y emocionante que me hacía sentir como si hubiera ganado la lotería de las relaciones. Se reía de mis chistes, incluso de los malos que deberían haber sido castigados por ley. Aparecía en mis partidos de softball con mi número de camiseta, animando más fuerte que nadie en las gradas. Cancelaba sus propios planes si yo tenía un mal día en el trabajo, apareciendo en mi apartamento con comida para llevar de ese lugar tailandés que me encantaba y una botella de vino que costaba más que mi presupuesto semanal de comestibles. Cuando le pedí que se casara conmigo, arrodillado en ese lugar cursi con vistas a la ciudad donde habíamos tenido nuestra primera conversación real, genuinamente pensé que había encontrado a alguien que entendía lo que significaba la lealtad. Alguien que creía en todo eso de en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad como algo más que simples palabras bonitas que dices delante de un montón de gente con ropa formal incómoda. Pensé que había encontrado una compañera que elegiría nuestra relación por encima de todo lo demás cuando las cosas se pusieran feas, que me cubriría las espaldas cuando el mundo decidiera usarme como saco de boxeo. Vaya, qué corderito ingenuo iba directo al matadero. Lo que pasa con las banderas rojas es que no suelen aparecer agitando frenéticamente y gritando, tonto. Tu futura esposa te va a abandonar en tu lecho de muerte. No, son más como esas pequeñas y sigilosas señales de advertencia que empiezan pequeñas y aumentan gradualmente, como un accidente de tren a cámara lenta que tarda años en desarrollarse por completo. Mirando hacia atrás ahora, con el beneficio de casi morir para aclarar mi visión, podía ver el patrón tan claramente como si alguien me hubiera dibujado un mapa de carreteras hacia mi propia destrucción emocional. Comenzó con los planes cancelados. Nada importante al principio. Teníamos reservas para cenar y de repente su compañera de cuarto de la universidad estaba en la ciudad solo por una noche o su amiga del trabajo estaba teniendo una crisis que requería margaritas inmediatas y una charla de chicas de emergencia. Lo entiendes, ¿verdad, cariño?, decía con esa sonrisa que solía derretir mis defensas como mantequilla en una tostada caliente. Eres tan bueno con estas cosas. Lo dejamos para otro día. Y como el marido comprensivo y solidario que creía que debía ser, sonreía, asentía y reprogramaba nuestra cena de aniversario por tercera vez porque, Dios no lo quiera, fuera yo el tipo de imbécil controlador que esperaba que su esposa priorizara su relación. Luego vino el coqueteo. Pero era solo diversión inofensiva, según el sistema de defensa expertamente diseñado de Sofía. La forma en que se iluminaba cuando ciertos chicos entraban en una habitación. La forma en que les tocaba los brazos cuando se reía de sus chistes. La forma en que de repente desarrollaba una audición selectiva cuando intentaba expresar mi malestar por su comportamiento. Estás siendo paranoico, me decía mientras revisaba su teléfono por quinta vez durante la cena. No significa nada. Sabes que eres con quien vuelvo a casa, como si volver a casa conmigo fuera una especie de premio de consolación en lugar de una elección activa que hacía porque realmente quería estar allí. Las noches que salía hasta tarde sin explicación fueron probablemente la señal de advertencia más obvia, pero de alguna manera también logré racionalizarlas. Estaba haciendo networking o poniéndose al día con viejos amigos o lidiando con alguna obligación social relacionada con el trabajo que aparentemente requería que se quedara fuera hasta las 2 de la mañana y volviera a casa oliendo como si se hubiera bañado en la colonia de otra persona. Cuando le preguntaba por su noche, obtenía estas respuestas vagas y displicentes que no me decían absolutamente nada mientras me hacían sentir como un bicho raro y sospechoso por siquiera preguntarme dónde había pasado la noche mi propia esposa. Me dije a mí mismo que ya se le pasaría. Esa es la mentira con la que me seguí alimentando,
como una especie de comida reconfortante emocional que me envenenaba lentamente por dentro. Me convencí de que esto era solo una fase, que estaba pasando por algún tipo de crisis de los 25 o un periodo de ajuste o cualquier palabra de moda psicológica que me ayudara a evitar enfrentar la verdad obvia de que ella me estaba mostrando exactamente quién era y yo estaba eligiendo no creerla. Solo necesita sentirse apreciada, me decía a mí mismo mientras planeaba elaboradas citas sorpresa que ella inevitablemente encontraría alguna excusa para acortar. Solo está explorando su independencia, racionalizaba cuando desaparecía fines de semana enteros con amigos que nunca había conocido. El matrimonio es un ajuste, repetía como una especie de mantra mientras coqueteaba con los camareros justo delante de mí y luego actuaba como si yo estuviera loco por darme cuenta. Pero la verdad es que ella no había cambiado en absoluto. Simplemente se había vuelto más audaz, más segura de mi disposición a aceptar cualquier migaja de atención que estuviera dispuesta a lanzarme. Había aprendido que yo me desviviría por acomodar sus prioridades mientras que ella ni siquiera cancelaría una cita para cenar para visitar a su marido potencialmente moribundo en el hospital. Se había dado cuenta de que yo estaba tan aterrorizado de estar solo, tan convencido de que necesitaba su validación para sentirme completo, que podía hacer prácticamente lo que quisiera sin consecuencias reales. La mujer que eligió la cena con su ex en lugar de mi lecho de muerte no era una versión nueva y horrible de Sofía. Era simplemente la versión plenamente realizada de la persona que me había estado mostrando a trozos durante años. Yo simplemente había estado demasiado ocupado poniendo excusas. Cada plan cancelado era una práctica para este momento. Cada coqueteo era una preparación para priorizar a otros hombres sobre su marido. Cada noche fuera hasta tarde era un entrenamiento para el acto final de abandono egoísta. Ahora, tumbado en esa cama de hospital con las costillas rotas y una herida en la cabeza, finalmente entendí lo que había estado demasiado ciego para ver antes. La cena con su ex valía más para ella que la oportunidad de despedirse de mí. No porque estuviera teniendo un lapso momentáneo de juicio. No porque no entendiera la gravedad de la situación, sino porque así es exactamente como siempre había sido. Yo simplemente había estado demasiado invertido en la versión de fantasía de nuestro matrimonio para aceptar la realidad de lo que realmente era. Así que, aquí está la pregunta que me ha estado carcomiendo, y tal vez también te mantenga despierto por la noche. ¿Cuánto tiempo sigues poniendo excusas por alguien que sigue demostrándote que no le importas? Cuando dejas finalmente de fingir que la lealtad es algo que se le puede enseñar a alguien que ya ha decidido que no vales el esfuerzo. Porque te diré una cosa, estar a punto de morir tiene una forma de aclarar tus prioridades muy, muy rápido. Para el cuarto día en esa cama de hospital, había alcanzado lo que los psicólogos probablemente llaman aceptación, pero lo que a mí me gusta llamar cansarse de esperar a alguien que nunca iba a venir. Es curioso cómo funciona tu cerebro cuando te ves obligado a permanecer quieto y pensar en las decisiones de tu vida. Algo así como estar atrapado en un retiro de meditación realmente incómodo donde la única iluminación que alcanzas es darte cuenta de lo espectacularmente que te ha tomado el pelo alguien que se suponía que te amaba incondicionalmente. Dejé de revisar mi teléfono cada 5 minutos en busca de mensajes que no llegaban. Dejé de estirar el cuello hacia la puerta cada vez que oía pasos en el pasillo, esperando que pudiera ser ella entrando apresuradamente con alguna explicación elaborada sobre cómo había estado en coma ella misma o secuestrada por extraterrestres o literalmente cualquier cosa que hiciera que su ausencia tuviera sentido. Dejé de preguntarle a Elena si alguien había llamado preguntando por mi estado porque la respuesta era siempre el mismo decepcionante no, entregado con el tipo de mirada compasiva que los profesionales médicos probablemente practican frente al espejo hasta que perfeccionan el arte de la devastación suave. Ni flores alegrando mi habitación estéril. Ni llamadas telefónicas frenéticas de una esposa preocupada exigiendo actualizaciones al personal de enfermería. Ni siquiera un mísero mensaje de texto preguntando si todavía respiraba. Silencio de radio tan completo que podría haberse utilizado como caso de estudio en abandono emocional. Era como si simplemente hubiera dejado de existir en el momento en que ella colgó al doctor Ramírez, borrado de su conciencia tan fácilmente como eliminar un correo electrónico no deseado o dejar de seguir una cuenta molesta en las redes sociales. Elena, bendita sea su alma eternamente paciente, pudo ver el momento exacto en que pasé de ser un marido esperanzado a un ser humano realista. Había estado revisándome con más frecuencia que a sus otros pacientes, probablemente porque había sido testigo de primera mano de la llamada telefónica que habría hecho que incluso el personal de urgencias más endurecido cuestionara su fe en la humanidad.
Cuando entró para el chequeo de signos vitales de la tarde del cuarto día, tenía esa expresión cuidadosa y gentil que los trabajadores de la salud usan cuando están a punto de ofrecer consuelo a alguien que ha sido emocionalmente destripado. ¿Te gustaría que intentara llamarla una vez más?, preguntó, ajustando mi vía intravenosa con el tipo de gentileza profesional que de alguna manera hacía que la oferta se sintiera más como un acto de misericordia que como un protocolo médico. A veces la gente necesita unos días para procesar noticias traumáticas. Tal vez esté lista para... La interrumpí con un movimiento de cabeza tan definitivo que probablemente causó un pequeño terremoto en mi cerebro. No, dije, y la palabra salió con una claridad que me sorprendió incluso a mí. Pero le dejaré algo. Esa noche, después de que el hospital se hubiera asentado en su ritmo tranquilo de máquinas pitando y zapatos de suela blanda chirriando por los pasillos, le pedí a Elena un bolígrafo y algo de papel. Me trajo uno de esos blocs de notas genéricos de hospital con el logo de la institución en la parte superior, del tipo que probablemente pedían por miles para anotar horarios de visita e instrucciones de alta. Pero esa noche, iba a servir como escenario para la actuación más importante de mi vida. El acto final de un matrimonio que había estado muriendo lentamente durante años. No escribí con ira, aunque Dios sabe que tenía suficiente furia acumulada para alimentar una pequeña ciudad durante un mes. No escribí con desesperación, rogándole que viniera a verme o tratando de hacerla sentir culpable para que sintiera algo parecido a una emoción humana. Ni siquiera escribí con tristeza, aunque el dolor de perder a alguien que técnicamente todavía estaba vivo pesaba en mi pecho más que cualquiera de mis costillas rotas. En cambio, escribí con la fría precisión quirúrgica de alguien que finalmente había visto la verdad claramente y no estaba interesado en endulzarla para la comodidad de nadie, incluida la mía. Te dijeron que podría morir, y no viniste. Elegiste tu comodidad por encima de mi vida. Sobreviví sin ti, y de ahora en adelante, viviré sin ti. 3 frases, 33 palabras. Un puñetazo literario en el estómago que contenía más honestidad que la que todo nuestro matrimonio había visto en los últimos 2 años. Sin lenguaje florido, sin declaraciones dramáticas, sin intentos de justicia poética, solo la verdad brutal y sin adornos entregada con el tipo de finalidad objetiva que no deja lugar a malas interpretaciones o negociaciones. Lo leí varias veces, buscando cualquier rastro del marido patético y excusador que había sido durante tanto tiempo. El tipo que habría escrito páginas de manipulación emocional, explicando lo herido que estaba y cómo ella todavía podía arreglar esto si tan solo se esforzara más en ser la esposa que yo necesitaba que fuera. Pero ese tipo aparentemente había muerto en algún lugar entre el chirrido de los neumáticos y el tono de llamada que puso fin a mi matrimonio. Y en su lugar había alguien que entendía que las acciones hablan más que las palabras. Y sus acciones me habían estado gritando la verdad durante años. Doblé la carta con el tipo de cuidado que usarías para manejar pruebas en un juicio penal. La coloqué en el centro exacto de la cama del hospital, donde no podría pasarla por alto si alguna vez decidía honrarme con su presencia, y alisé la manta sobre ella como si estuviera arropando un secreto que lo cambiaría todo. Luego tomé una decisión que se sintió como saltar de un acantilado y que te crecieran alas al mismo tiempo. En el momento en que me dieran el alta médica para salir de este lugar, iba a desaparecer. No de una manera dramática de fingir tu propia muerte que terminaría como un cuento con moraleja en uno de esos podcasts de crímenes reales. Iba a desaparecer de la manera en que la gente lo hace en la vida real cuando finalmente se cansa de que la den por sentada, silenciosamente, metódicamente y con el tipo de finalidad que no deja migas de pan para que alguien te siga de vuelta a una vida a la que nunca quieres volver. Había estado planeando mi ruta de escape sin siquiera darme cuenta. Escondida en esa parte de mi cerebro que aparentemente tenía más instintos de supervivencia que el resto de mi combinado. La cuenta de ahorros de emergencia de la que ella no sabía nada, financiada por años de trabajo freelance que había mantenido separado de nuestras finanzas conjuntas. La bodega donde había estado guardando documentos importantes y algunos objetos personales, supuestamente por organización, pero en realidad porque una parte de mí siempre había sabido que este día llegaría. La investigación que había hecho meses atrás sobre pequeños pueblos costeros donde un tipo podría empezar de nuevo sin que nadie hiciera demasiadas preguntas sobre por qué parecía que había pasado por una licuadora. Ella quería cenar con su ex en lugar de potencialmente despedirse de su marido. Bien. Podía tener todas las cenas que quisiera, pero las iba a tener sin mí. Y para cuando se diera cuenta de lo que había perdido, yo estaría tan lejos que incluso un investigador profesional tendría problemas para encontrarme.
Había terminado de ser el plan B, la red de seguridad, el tipo confiable que siempre estaría allí esperando cuando ella se cansara de jugar con los corazones de otras personas. La decisión tranquila que tomé esa noche no nació de la ira o la venganza. Nació del tipo de agotamiento profundo que llega cuando finalmente entiendes que no puedes amar a alguien para que te ame de vuelta. No puedes ser leal a alguien para que sea leal. No puedes casarte con alguien para que quiera estar casado contigo. Todo lo que puedes hacer es reconocer cuando alguien te ha mostrado exactamente quién es. Creerles. Y actuar en consecuencia. Así que, aquí está la pregunta que podría mantenerte mirando al techo esta noche. ¿Qué harías si te dieras cuenta de que la persona por la que has estado luchando nunca ha luchado realmente por ti? ¿Cuánto tiempo seguirías apareciendo por alguien que ni siquiera se molestó en aparecer cuando podrías estar muriendo? Porque a veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente dejar de estar disponible para las personas que nunca apreciaron tu disponibilidad en primer lugar. Imagínate esto, han pasado exactamente 7 días desde que casi me convierto en un residente permanente del cementerio. Y adivina quién decide finalmente hacer su gran entrada en el Hospital General de la ciudad. Así es, amigos. Sofía Vargas, ganadora del premio a la esposa más devota del mundo, finalmente honró al centro médico con su presencia como si les estuviera haciendo un favor enorme al aparecer. Y déjame decirte que no entró tambaleándose con la ropa de ayer y con cara de haber estado llorando en su almohada durante una semana. ¿O no? Eso habría sido demasiado auténtico para alguien que trataba la vida real como una sesión de fotos de Instagram. Entró por esas puertas automáticas con un vestido rojo que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. El tipo de atuendo que te pones cuando quieres que todos en la habitación se den cuenta de que has llegado. Su pelo estaba peinado a la perfección, ni un solo mechón fuera de lugar, como si acabara de salir de uno de esos salones de alta gama donde te sirven champán mientras te hacen parecer una portada de revista. Su maquillaje era impecable, y me refiero a impecable de alfombra roja de Hollywood, con pómulos perfectamente contorneados y un lápiz labial que combinaba con su vestido con tal precisión que tuvo que haber sido planeado con precisión militar. Pero aquí está el verdadero detalle que te dice todo lo que necesitas saber sobre las prioridades de Sofía. No vino sola. ¿O no? Trajo a su propia documentalista personal en la forma de su mejor amiga, Valeria, que sostenía su teléfono como si fueran las joyas de la corona y ya tenía esa mirada en sus ojos que gritaba, esto va a ser un contenido increíble para mis seguidores. Porque, al parecer, visitar a tu marido potencialmente muerto es el tipo de experiencia que requiere una estrategia de redes sociales y fotografía profesional. Valeria ya estaba en pleno modo influencer, probablemente planeando el pie de foto en su cabeza, apoyando a mi mejor amiga en su momento más difícil. Amistad fuerza vida real bendecida. Prácticamente podías ver los hashtags formándose en su cerebro mientras se posicionaba para el ángulo perfecto para capturar la actuación de esposa devastada de Sofía. Porque, Dios no lo quiera, cualquier experiencia humana, sin importar cuán trágica o personal, quede sin documentar para el consumo de extraños de Internet que probablemente ni siquiera recordaban el apellido de Sofía. Se acercó al mostrador de enfermería con el tipo de confianza que proviene de no tener que enfrentar nunca consecuencias reales por tus acciones. Como alguien que había pasado toda su vida creyendo que llegar tarde era lo mismo que llegar a tiempo y que las buenas intenciones podían de alguna manera arreglar retroactivamente las elecciones egoístas. Estoy aquí para ver a mi marido, Mateo Vargas, le anunció a Elena. Hablando con el tono casual que usarías para recoger la ropa de la tintorería o hacer una reserva para cenar, como si visitar a su cónyuge gravemente herido fuera solo otro elemento en su lista de tareas pendientes que finalmente se había dignado a tachar. Elena, que había sido testigo de la llamada telefónica que definiría para siempre el carácter de Sofía a los ojos de cualquiera con una brújula moral funcional, mantuvo el tipo de neutralidad profesional que el personal de urgencias probablemente tiene que aprender en seminarios de capacitación especiales titulados, como mantener la cortesía al tratar con seres humanos terribles. Su rostro se mantuvo perfectamente compuesto, sin revelar nada de lo que estaba pensando, aunque imagino que su monólogo interno probablemente era lo suficientemente colorido como para hacer sonrojar a un marinero. Se ha ido, dijo Elena simplemente, deslizando esas 2 palabras sobre el mostrador de recepción como si estuviera sirviendo la bomba más discreta del mundo. El efecto fue inmediato y absolutamente hermoso de imaginar. El rostro de Sofía pasó por unas 17 expresiones diferentes en el lapso de 3 segundos. Comenzando con confusión,
pasando por la incredulidad, tomando un rápido desvío por el pánico, y finalmente aterrizando en esa mirada de ciervo deslumbrado por los faros que la gente pone cuando se da cuenta de que ha cometido un error tan catastrófico que no se puede arreglar con disculpas, excusas o lágrimas estratégicas. Ido, repitió. Y de repente, su voz ya no sonaba tan segura. De hecho, había adquirido una extraña cualidad nerviosa que sugería que tal vez, solo tal vez, la gravedad de sus elecciones estaba empezando a penetrar en esa burbuja egocéntrica en la que había estado viviendo durante la última semana. ¿Qué quieres decir con Ido? De hecho, se rió. No una risa feliz, obviamente, sino uno de esos ladridos cortos y agudos de incredulidad que la gente hace cuando su cerebro intenta desesperadamente rechazar información que no encaja con su versión cuidadosamente construida de la realidad. Fue el sonido que alguien hace cuando le dicen que su parquímetro ha caducado y su coche ha sido remolcado. Excepto que en lugar de perder su medio de transporte, potencialmente estaba perdiendo a un marido que finalmente se había cansado de ser tratado como un accesorio opcional en su vida. Elena, con el tipo de contención que probablemente la calificaría para la santidad, simplemente metió la mano debajo del mostrador y sacó el trozo de papel doblado del bloc de notas del hospital que yo había dejado como mi comunicación final a la mujer que había elegido la cena en lugar de mi lecho de muerte. Lo deslizó sobre el mostrador con la misma eficiencia casual que probablemente había usado para entregar miles de papeles de alta información de visitas, excepto que este trozo de papel en particular estaba a punto de detonar el mundo de Sofía como una granada de mano emocional. Léelo, dijo Elena. Y esas dos simples palabras tenían más peso que los votos matrimoniales de la mayoría de la gente. Ver la cara de alguien mientras lee el momento exacto en que su matrimonio murió por escrito es probablemente algo que debería requerir una licencia especial o al menos algún tipo de preparación psicológica. Los ojos de Sofía se movieron a través de esas 3 frases. Te dijeron que podría morir y no viniste. Elegiste tu comodidad por encima de mi vida. Sobreviví sin ti y de ahora en adelante viviré sin ti. Y fue como ver a alguien ser alcanzado por un rayo a cámara lenta. El color no solo se drenó de su rostro. Abandonó el barco por completo, dejándola con un aspecto como si hubiera sido tallada en mármol blanco por un artista especializado en representar el horror absoluto. Sus manos comenzaron a temblar tanto que el papel susurraba como hojas de otoño en una tormenta de viento. Y por un momento, realmente pensé que podría colapsar allí mismo, en medio del vestíbulo del hospital, creando el tipo de escena dramática que habría sido perfecta para la documentación de Valeria en las redes sociales. Excepto que habría sido demasiado real para el mundo de fantasía cuidadosamente curado que ambas habitaban. No habló. No podía hablar, probablemente porque, ¿qué dices cuando te enfrentas a una prueba matemática de tu propio egoísmo? ¿Cómo discutes con 33 palabras que contienen más verdad que todo tu matrimonio? Simplemente se quedó allí, congelada, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en su vida. Finalmente entendiendo que algunos errores son tan fundamentales, tan reveladores del carácter, que no se pueden arreglar con encanto, manipulación o disculpas estratégicas. Detrás de ella, Valeria todavía sostenía su teléfono, pero de repente sus instintos de redes sociales parecían haberla abandonado. Incluso ella, con su limitada comprensión de la decencia humana básica, podía reconocer que este no era el tipo de contenido que funcionaría bien con sus seguidores. Este no era un lindo momento de metas de relación o una inspiradora foto de apoyando a mi amiga. Esta era la destrucción en tiempo real del matrimonio de alguien, capturada bajo la estéril iluminación fluorescente del vestíbulo de un hospital. E incluso la influencer más hambrienta de atención probablemente sabía que era mejor no transmitir en vivo el apocalipsis emocional de alguien. El silencio se extendió como una goma elástica a punto de romperse. Lleno de todas las palabras que Sofía probablemente quería decir pero no podía. Todas las excusas que quería poner pero sabía que no funcionarían. Todas las justificaciones que podría haber ofrecido si hubiera estado tratando con la versión antigua de mí. Que las habría aceptado. Pero ese tipo se había ido, tan permanente y completamente como si realmente hubiera muerto en esa mesa de operaciones hacía 7 días. Y en algún lugar, en un pequeño pueblo costero a 2 horas de distancia, yo probablemente estaba sentado en un café, bebiendo un café que no sabía a la decepción de la cafetería del hospital, finalmente entendiendo lo que se sentía la paz cuando no estás constantemente esperando a que alguien decida que vale su tiempo. Así que dime, ¿qué harías si llegaras una semana tarde al momento más importante de la vida de alguien solo para descubrir que habían dejado de esperarte?
¿Cómo manejarías descubrir que tu ausencia tuvo consecuencias que nunca viste venir? Porque algunas puertas, una vez que se cierran, no se vuelven a abrir, no importa cuánto golpees o cuánto digas que lo sientes. Mientras Sofía estaba de pie en ese vestíbulo del hospital teniendo su momento de la cagué a lo grande y probablemente tratando de averiguar si había un mostrador de atención al cliente donde pudiera devolver sus terribles decisiones de vida. Yo estaba exactamente a 2 horas de distancia en un pequeño pueblo costero del que la mayoría de la gente nunca había oído hablar y no podría encontrar en un mapa sin una ayuda seria de Google. Imagina el tipo de lugar donde la mayor emoción de un martes cualquiera es discutir si la nueva señal de stop en la calle principal arruina el encanto histórico del pueblo y donde lo más parecido a un atasco de tráfico es cuando el viejo suru de Doña Carmen se avería frente a la oficina de correos durante la hora del almuerzo. Había alquilado un estudio amueblado encima de un café llamado Café El Faro. Y sí, sé lo increíblemente cursi que es ese nombre, pero a veces la vida te da exactamente el tipo de simbolismo obvio que haría llorar de alegría a los profesores de literatura. El lugar era propiedad de un hombre mayor llamado Don Armando, que tenía el tipo de rostro curtido que sugería que había visto suficientes tonterías del mundo como para desarrollar un sano aprecio por la gente que se metía en sus propios asuntos y pagaba el alquiler a tiempo. Don Armando era exactamente el tipo de casero que quieres cuando intentas desaparecer de tu antigua vida sin dejar un rastro de migas de pan para que la gente te siga de vuelta a la miseria. Cuando aparecí en su puerta con aspecto de haber pasado por una licuadora y preguntando por el apartamento que había anunciado en línea, me echó un vistazo y tomó la decisión ejecutiva de que mi historial personal no era de su incumbencia. ¿Huyes de la ley?, preguntó de esa manera directa que la gente de antes ha perfeccionado durante décadas de cortar por lo sano. Cuando le dije que no, se encogió de hombros y dijo, entonces estamos bien. El primer mes de alquiler y el depósito de seguridad, y el lugar es tuyo. Me entregó las llaves como si me estuviera pasando secretos de estado. Me dio un rápido resumen de las peculiaridades del edificio. El agua caliente tarda 3 minutos en salir. El inodoro de arriba gotea a menos que muevas la manija de la forma correcta. Y la gata que merodea por el callejón trasero no es técnicamente mía, pero espera que la alimenten todas las mañanas a las 7. Y pronunció las palabras más hermosas que había oído en años, café caliente abajo todas las mañanas. No hago preguntas y no tolero el drama. ¿Nos entendemos? Nos entendíamos perfectamente. El estudio en sí era como algo sacado de un blog de estilo de vida minimalista, excepto que en lugar de estar artificialmente curado para Instagram, era genuinamente simple porque Don Armando entendía que a veces la gente necesita un lugar para existir sin tener que tomar decisiones sobre cojines o paredes de acento. Una habitación con una pequeña cocina, un baño que era pequeño pero funcional, y una cama que daba a una ventana con vistas al puerto donde los barcos de pesca se mecían como si estuvieran teniendo conversaciones tranquilas con las olas. ¿La mejor parte? Había financiado todo este acto de desaparición con dinero que Sofía nunca supo que existía porque, al parecer, soy más retorcido de lo que incluso yo me daba cuenta. Durante años, había estado apartando pequeñas cantidades de trabajos de diseño gráfico freelance que había hecho los fines de semana y por las noches, diciéndome a mí mismo que era solo un guardadito para emergencias. Resulta que descubrir que tu esposa valora más la cena con su ex que tu posible muerte califica como el tipo de emergencia para la que se inventaron los guardaditos. Cada 200 o 500 pesos que había ganado diseñando logotipos para negocios locales o creando materiales promocionales para eventos comunitarios habían ido a una cuenta separada en otro banco. El tipo de lugar que todavía creía en las libretas de ahorro y no sentía la necesidad de enviarte 17 correos electrónicos de marketing diferentes cada semana. No era una fortuna, de ninguna manera, pero era suficiente para cubrir el alquiler durante varios meses mientras averiguaba cómo reconstruir mi vida desde cero sin ninguna aportación de alguien que había demostrado no estar cualificada para tener opiniones sobre mi bienestar. Por primera vez en lo que parecieron años, mi teléfono estaba gloriosa y pacíficamente en silencio. Sin falsas disculpas elaboradas por alguien que claramente había buscado en Google cómo disculparse después de ser una persona terrible y había copiado y pegado los resultados. Sin mensajes de texto manipuladores diseñados para hacerme sentir culpable por tener la audacia de estar molesto por haber sido abandonado durante una emergencia médica. Sin mensajes de voz a altas horas de la noche en los que lloraba estratégicamente y afirmaba haber cometido un error mientras evitaba cuidadosamente cualquier responsabilidad real por sus elecciones. Solo silencio. Dulce, hermoso,
terapéutico silencio que se sentía como el equivalente emocional de finalmente poder respirar después de haber aguantado la respiración bajo el agua durante demasiado tiempo. Sin el constante pitido de notificaciones de alguien que quería controlar la narrativa de nuestra relación, incluso después de demostrar que en realidad no le importaba la relación en sí. Sin más caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de alguien que había convertido la manipulación emocional en una forma de arte y esperaba que yo estuviera agradecido por el privilegio de ser tratado como basura. El café de abajo se convirtió en mi nueva rutina matutina. Y déjame decirte que hay algo casi espiritual en beber un café que no sabe como si hubiera sido preparado en una máquina que ha estado llorando lágrimas de desesperación mecánica durante la última década. Don Armando hacía el café como la gente solía hacerlo antes de que Starbucks convenciera a todos de que pedir una bebida debería requerir un título en un idioma extranjero. Fuerte, caliente y sin ninguna tontería pretenciosa sobre perfiles de sabor o abastecimiento ético de granjas sostenibles dirigidas por monjes iluminados. Me sentaba en la misma mesa todas las mañanas, observando el puerto a través de ventanas que realmente se limpiaban con regularidad, escuchando las conversaciones de los lugareños que tenían problemas reales, como si la pesca era buena esta temporada o si el ayuntamiento iba a aprobar la financiación de nuevas farolas. Problemas que no implicaban descifrar el comportamiento pasivo-agresivo de alguien o tratar de averiguar si, siento que te sientas así, era realmente una disculpa o solo otra forma de decir, tus emociones son tu problema, no el mío. Los otros clientes habituales del café me trataban con el tipo de desinterés educado que los pueblos pequeños reservan para los recién llegados que parecen inofensivos pero que aún no han demostrado su valía para ser conocidos. La maestra jubilada que corregía trabajos en la cabina de la esquina. El pescador que leía su periódico de cabo a rabo como si contuviera los secretos del universo. La joven madre que traía a su hijo pequeño a tomar chocolate caliente y magdalenas todos los martes mientras esperaban que abriera la biblioteca. Ninguno de ellos sabía que se suponía que estaba casado. Ninguno de ellos sabía que mi propia esposa me había dado por muerto recientemente a favor de una cita para cenar. Ninguno de ellos tenía expectativas sobre quién debería ser o cómo debería sentirme o qué tipo de persona abandonaría a su cónyuge durante una emergencia médica. Yo era simplemente el nuevo tipo que alquilaba el apartamento de arriba, pagaba su café en efectivo y se metía en sus propios asuntos como un ser humano razonable. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, no estaba interpretando el papel de marido devoto para un público que no apreciaba el espectáculo. No estaba monitoreando cuidadosamente mis palabras para evitar desencadenar los colapsos emocionales estratégicos de alguien. No andaba con la constante ansiedad de bajo nivel que proviene de estar en una relación con alguien que trata tus sentimientos como sugerencias opcionales en lugar de experiencias humanas válidas. Era solo yo. No el marido de alguien. No el plan B de alguien. No el saco de boxeo emocional de alguien disfrazado de compañero de vida. Solo un tipo bebiendo café en un pequeño pueblo donde nadie sabía lo suficiente sobre mi historia como para juzgarme por decidir finalmente que merecía algo mejor que ser tratado como un inconveniente por la persona que se suponía que más me amaba. Así que, aquí está la pregunta que podría mantenerte despierto esta noche. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente en paz? ¿Cuándo fue la última vez que no estabas esperando a que cayera la otra zapatilla, o tratando de manejar las emociones de otra persona, o preguntándote si estabas pidiendo demasiado al esperar decencia humana básica de las personas más cercanas a ti? Porque a veces, lo más radical que puedes hacer es simplemente desaparecer de una vida que está matando lentamente tu alma, una traición casual a la vez. Aquí está el tema de vivir en la era de las redes sociales y los chismes que viajan más rápido que un escándalo de celebridades. Cuando abandonas a tu marido potencialmente moribundo por una cena romántica, la gente tiende a darse cuenta, y definitivamente no lo olvidan. Mientras yo sorbía pacíficamente mi café y observaba los barcos de pesca navegar por el puerto como si tuvieran todo el tiempo del mundo, Sofía estaba de vuelta en casa descubriendo que su imagen cuidadosamente curada como la esposa perfecta se estaba desmoronando más rápido que un castillo de naipes en un huracán. Y honestamente, no podría haberle pasado a una persona más merecedora. Resulta que no fui el único que fue testigo de su espectacular fracaso como ser humano esa noche. El personal del hospital, a pesar de su formación profesional en discreción y confidencialidad del paciente, siguen siendo seres humanos con brújulas morales funcionales. Y cuando ven algo tan fundamentalmente incorrecto que desafía su fe en la humanidad, la noticia tiende a extenderse por la comunidad médica como un reguero de pólvora en temporada de sequía. Las enfermeras hablaron entre ellas,
compartiendo la historia en las salas de descanso y durante los cambios de turno como una especie de cuento con moraleja sobre lo que sucede cuando el egocentrismo alcanza niveles patológicos. Alguien, y nunca supe quién, aunque me gustaría invitarle una copa algún día, filtró parte de mi información de admisión en línea. No los datos médicos privados, obviamente, porque los trabajadores de la salud no son monstruos, sino solo los hechos básicos suficientes para pintar una imagen nítida de las prioridades de Sofía esa noche. La publicación fue simple, brutal y absolutamente devastadora en su honestidad discreta, cónyuge notificado de estado crítico. Rechazó visita al hospital debido a otras obligaciones sociales. Esas 8 palabras se extendieron por nuestro círculo social como un virus diseñado específicamente para destruir reputaciones. No se mencionaron nombres. No se dieron detalles específicos que violaran las leyes de privacidad. Solo los hechos fríos y clínicos que permitieron a todos sacar sus propias conclusiones sobre qué tipo de persona elige planes para cenar en lugar del lecho de muerte de su marido. Y vaya si la gente sacó conclusiones. La belleza del asunto fue que Sofía ni siquiera podía negarlo sin quedar peor. ¿Qué iba a decir? En realidad, no rechacé la visita a mi marido moribundo por razones sociales. La rechacé porque me lo estaba pasando tan bien con mi exnovio que no podía molestarme en interrumpirlo por algo tan trivial como el posible funeral de mi cónyuge. Cada posible explicación la hacía parecer o desalmada, egoísta, o completamente desapegada de la realidad, lo cual, seamos honestos, era probablemente la evaluación de carácter más precisa que alguien había hecho de ella. La gente en nuestro círculo comenzó a hacer preguntas que Sofía no podía responder sin revelar exactamente qué tipo de persona era realmente debajo de toda esa fachada perfecta de Instagram. Los amigos que siempre habían creído en su imagen cuidadosamente elaborada de la esposa devota comenzaron a conectar puntos que antes habían ignorado. Recordando todas esas veces que había priorizado literalmente cualquier otra cosa por encima de nuestra relación y de repente viendo un patrón que era imposible de explicar. ¿Dónde estaba ella esa noche? Se convirtió en la pregunta que la seguía a todas partes como un reportero persistente en un escándalo político. En el supermercado, en el gimnasio, en la cafetería donde solía presidir su corte con su pandilla de admiradores que colgaban de cada una de sus palabras como si estuviera dispensando sabiduría en lugar de egoísta. A donde quiera que iba, la gente la miraba de manera diferente, susurrando a sus espaldas, preguntándose qué tipo de emergencia podría ser más importante que correr a la cama del hospital de tu marido. Sus seguidores en las redes sociales, esos extraños cuidadosamente cultivados a los que se les había alimentado con una dieta constante de contenido de metas de relación con nuestro matrimonio supuestamente perfecto, comenzaron a abandonarla como moscas que abandonan un barco que se hunde. Los comentarios en sus publicaciones pasaron de la validación sin sentido habitual a preguntas puntiagudas sobre su reciente ausencia de las redes sociales y referencias veladas a la lealtad y el compromiso que cualquiera con medio cerebro podía descifrar. Incluso Valeria, su mejor amiga incondicional y habilitadora profesional, finalmente tiró la toalla y dejó de seguirla en todas las plataformas después de ser absolutamente destrozada en la sección de comentarios por intentar defender las acciones de Sofía. Al parecer, incluso la psicofanta más dedicada tiene límites cuando se trata de defender lo indefendible, especialmente cuando su propia reputación en línea comienza a sufrir daños colaterales por asociarse con alguien que se había convertido en un cuento con moraleja andante sobre lo que no se debe hacer durante una crisis matrimonial. La cuenta de Instagram que una vez había sido el santuario de Sofía para sí misma, llena de fotos cuidadosamente escenificadas de comidas de diseñador, atuendos perfectamente coordinados y fotos de pareja estratégicamente recortadas que hacían que nuestra relación pareciera sacada de una comedia romántica, de repente se convirtió en un monumento a su propio aislamiento. Las publicaciones que solían generar cientos de me gusta y docenas de comentarios elogiando sus elecciones de estilo de vida ahora apenas superaban las 2 cifras. Y la mayoría de ellos eran de bots o de personas que claramente no se habían enterado de su reciente papel protagonista en cómo destruir tu matrimonio en una llamada telefónica. Pero aquí está la parte realmente hermosa. Sofía siempre había prosperado con las apariencias, con ser vista como la mujer que lo tenía todo resuelto, la esposa que otras mujeres envidiaban y los hombres deseaban poder casarse. Toda su identidad se basaba en esta imagen cuidadosamente construida de perfección que requería un mantenimiento y validación constantes de una audiencia de personas que en realidad no la conocían lo suficientemente bien como para ver a través de la actuación. Ahora, a donde quiera que iba, en lugar de admiración, recibía miradas de asco o lástima. En lugar de cumplidos sobre su último atuendo o elección de estilo de vida,
Recibía silencios incómodos y conversaciones que morían en el momento en que entraba en una habitación. En lugar de ser el centro de atención de una buena manera, se había convertido en el tipo de persona que otros usaban como ejemplo de lo que no se debe ser. El cuento con moraleja que las parejas casadas probablemente referenciarían en los años venideros. La mujer que una vez había publicado actualizaciones diarias sobre su fabulosa vida de repente se quedó en silencio total en las redes sociales. Probablemente porque finalmente se dio cuenta de que documentar tu existencia se vuelve mucho menos atractivo cuando tu existencia se ha convertido en una lección objetiva sobre el egoísmo y la negligencia emocional. Cuando toda tu marca se basa en ser envidiable, y de repente te conviertes en la persona con la que todos se alegran de no estar casados, lo más inteligente es desaparecer de la vista pública hasta que la gente, con suerte, olvide tu espectacular fracaso moral. Los amigos que una vez compitieron por su atención comenzaron a tratarla como si tuviera algún tipo de enfermedad contagiosa que podría infectar sus propias relaciones si se acercaban demasiado. Las invitaciones a cenar se secaron más rápido que la lluvia en el desierto. Las conversaciones de chat grupales que una vez habían girado en torno a sus opiniones y preferencias de repente continuaron sin su aportación, como si nunca hubiera sido parte del círculo íntimo que tanto se había esforzado por dominar. La ironía más deliciosa fue que Sofía, que había pasado años priorizando la compañía de todos los demás por encima de la de su marido, de repente se encontró sin la compañía de nadie. El exnovio por el que me había cambiado en mi lecho de muerte aparentemente había decidido que asociarse con alguien que abandona a su cónyuge durante emergencias médicas no era bueno para su propia imagen y la ghosteó, silenciosamente como si fuera una mala cita de Tinder en lugar de alguien por quien supuestamente se había preocupado lo suficiente como para robarla de un matrimonio. Incluso su familia comenzó a mantener las distancias, probablemente porque explicarle a la gente por qué tu hija o hermana eligió la cena en lugar del posible funeral de su marido requiere una gimnasia mental que desafiaría a los atletas olímpicos. Cuando tus propios parientes no pueden encontrar la manera de defender tus elecciones sin sonar moralmente en bancarrota, sabes que realmente la has cagado. Así que, imagínate esto. La mujer que una vez fue la abeja reina de nuestro círculo social. La aspirante a influencer que había construido toda su identidad en torno a ser admirada y envidiada de repente se encontró completamente sola con nada más que sus propias elecciones egoístas por compañía. Sin marido al que dar por sentado, sin amigos a los que manipular, sin audiencia en las redes sociales para validar su existencia, solo el silencio ensordecedor que proviene de quemar cada puente que has cruzado y descubrir que nadie está interesado en construir nuevos para ti. Esto es en lo que quiero que pienses esta noche. ¿Cuán importante es tu reputación para ti? ¿Y qué harías si un día te despertaras y descubrieras que todos los que conoces te ven exactamente como eres en realidad, sin ninguno de los bonitos envoltorios o la manipulación estratégica que has estado usando para ocultar tu verdadero carácter? Porque a veces el universo tiene una hermosa manera de asegurarse de que las personas que tratan a los demás como basura terminen ahogándose en la misma basura que han estado repartiendo durante años. ¿Sabes qué es lo curioso de estar a punto de morir? Te da una extraña claridad sobre lo que realmente importa. Y de repente te das cuenta de que guardar los secretos de otras personas, especialmente cuando esos secretos implican que te traten como basura caliente, ya no es realmente tu responsabilidad. Así que una noche, unas 3 semanas después de comenzar mi nueva vida como un pacífico residente de un pueblo costero, estaba sentado en mi pequeño estudio escuchando la lluvia golpear contra las ventanas como si intentara decirme algo importante. Y decidí que era hora de contar mi historia. No en un despotrique amargo y lleno de venganza que me hiciera parecer un exmarido loco con ganas de pelea, sino como un relato simple y honesto de lo que se siente al descubrir que la persona que prometió amarte en la salud y en la enfermedad aparentemente tenía los dedos cruzados a la espalda durante toda la parte de en la enfermedad. Encendí mi portátil, el mismo que había usado para todos esos proyectos de diseño freelance que habían financiado mi escape del infierno matrimonial, y comencé a escribir un artículo que titulé «La cena era más importante». La belleza de Internet es que puedes contar tu historia sin tener que nombrar nombres o señalar con el dedo. Porque la verdad tiene esta increíble manera de hablar por sí misma cuando simplemente la expones en un lenguaje sencillo, sin manipulación emocional ni omisiones estratégicas. No mencioné a Sofía por su nombre. No incluí detalles identificativos sobre nuestra relación o el restaurante específico donde había elegido pasar mi posible última noche en la Tierra. Simplemente conté la verdad simple y devastadora. Estaba muriendo en una cama de hospital y la persona que había jurado amarme no vino.
Escribí sobre estar tumbado en esa habitación estéril escuchando el pitido de las máquinas mientras me preguntaba si alguien me extrañaría cuando me fuera. Escribí sobre las enfermeras que me habían mostrado más amabilidad en 4 días de la que mi propia esposa había logrado en los últimos años de nuestro matrimonio. Escribí sobre la llamada telefónica que había destrozado cualquier ilusión a la que me hubiera estado aferrando sobre lo que el amor y la lealtad realmente significan cuando se ponen a prueba. Pero sobre todo, escribí sobre el momento en que me di cuenta de que no solo había sobrevivido al accidente. También había sobrevivido al matrimonio. Que estar tumbado solo en esa cama de hospital no fue el punto más bajo de mi vida. Fue el momento en que finalmente entendí que merecía algo mejor que alguien que trataba mi existencia como una misión secundaria opcional en el videojuego de su propia autoabsorción. Lo publiqué en Medium bajo un seudónimo, Mateo Costa, porque al parecer no estoy por encima de un poco de simbolismo obvio sobre llegar a nuevas costas y empezar de nuevo. Pensé que tal vez unas pocas personas lo leerían, tal vez se identificarían con sus propias experiencias de ser dados por sentados por personas que se suponía que debían preocuparse por ellos, y eso sería todo. Un pequeño ejercicio catártico para convertir el dolor en algo útil, como compostar basura emocional para hacer crecer algo mejor. En 48 horas, la cosa se había vuelto viral de esa manera específica en que las historias se vuelven virales cuando tocan una fibra sensible que nadie se había dado cuenta de que estaba tan en carne viva y expuesta. Miles de compartidos en todas las plataformas de redes sociales, cientos de comentarios de personas contando sus propias historias de abandono y negligencia emocional. Y aparentemente, había tocado accidentalmente esta enorme reserva de personas que se habían quedado solas en sus peores momentos por las mismas personas que deberían haber estado corriendo a su lado. La sección de comentarios se convirtió en este increíble grupo de apoyo de extraños que compartían sus propias versiones de la cena era más importante. La mujer cuyo marido se perdió su cirugía de cáncer porque tenía entradas para un partido de baloncesto. El tipo cuya esposa se saltó el funeral de su padre porque no quería cancelar su fin de semana de spa. El adolescente cuyos padres se perdieron su graduación de secundaria porque estaban en la oficina de su abogado de divorcios discutiendo sobre quién se quedaba con la casa de verano. Historia tras historia de personas que descubrían que se encontraban en algún lugar por debajo de la conveniencia y el confort personal en las listas de prioridades de sus seres queridos. Y de repente, mi pequeño artículo sobre una cita para cenar que era más importante que mi lecho de muerte se convirtió en este grito de guerra para todos los que alguna vez habían sido tratados como si su dolor no importara tanto como el placer de otra persona. Un grupo de defensa de la salud mental masculina llamado Hermanos en Crisis se puso en contacto a través del sistema de mensajería de Medium preguntando si estaría dispuesto a hablar en uno de sus foros en línea. Estos tipos organizaban reuniones virtuales mensuales para hombres que lidiaban con el divorcio, el abandono, el abuso emocional y todas las otras formas divertidas en que las relaciones pueden destruir tu fe en la decencia humana. Y aparentemente, mi historia había resonado con su comunidad de una manera importante. Dije que sí, en parte porque pensé que hablar de ello podría ayudar a procesar parte de mi propio naufragio emocional, pero sobre todo porque estaba empezando a darme cuenta de que mi experiencia no era única. Simplemente era inusualmente clara. La mayoría de las personas que son abandonadas emocionalmente por sus cónyuges tienen que lidiar con años de negligencia gradual y gaslighting, que les hace cuestionar sus propias percepciones. Yo había tenido el lujo de un único e innegable momento que demostraba más allá de toda duda razonable exactamente dónde me encontraba en la jerarquía de importancia de mi esposa. El foro en línea resultó ser esta increíble mezcla de tipos de todos los ámbitos de la vida que habían sido desgastados por relaciones que lentamente les habían robado su sentido de autoestima y los habían convencido de que pedir decencia humana básica era de alguna manera irrazonable o necesitado. Obreros de la construcción y profesores universitarios, veteranos militares y empresarios tecnológicos, todos unidos por la experiencia compartida de amar a alguien que no les amaba lo suficiente como para aparecer cuando importaba. Durante la videollamada, conté mi historia de nuevo, pero esta vez con el beneficio de haber leído cientos de comentarios de personas que habían vivido sus propias versiones de ella. Hablé sobre la importancia de creer a las personas cuando te muestran quiénes son en lugar de poner excusas por un comportamiento que habla más fuerte que cualquier palabra. Hablé sobre la diferencia entre estar solo y sentirse solo, y cómo a veces lo más solo que te sentirás es tumbado junto a alguien que está físicamente presente pero emocionalmente ausente. Pero sobre todo, hablé de la increíble libertad que se obtiene al aceptar finalmente que no puedes amar a alguien para que se preocupe por ti, y que el acto más radical de autorrespeto es simplemente alejarte de las personas que tratan tu bienestar como un inconveniente.
La respuesta fue abrumadora. Los chicos comenzaron a compartir sus propias historias en el chat, hablando de esposas que se habían perdido importantes citas médicas porque no querían reprogramar sus clases de yoga, parejas que habían priorizado el drama de las redes sociales sobre las emergencias familiares, cónyuges que de alguna manera habían hecho que la pérdida de trabajo o el problema de salud de su marido girara en torno a cómo afectaba su propio estatus social. Después de que terminó el foro, comencé a recibir mensajes privados de hombres que decían que mi historia les había dado permiso para admitir finalmente que sus matrimonios los estaban matando lentamente, una pequeña traición a la vez. Tipos que habían estado poniendo excusas durante años por parejas que constantemente elegían su propia comodidad por encima de las necesidades básicas de su marido. De repente, viendo sus situaciones claramente por primera vez. En un mes, estaba recibiendo solicitudes para hablar de grupos de recuperación de divorcios, organizaciones de terapia y consejeros de relaciones que querían que compartiera mi historia con sus clientes. No porque tuviera alguna experiencia especial en psicología o consejería matrimonial, sino porque a veces la gente necesita escuchar a alguien que ha estado donde ellos están y ha vivido para contarlo. Lo extraño era que ya no se trataba de Sofía. Había dejado de tratarse de ella en el momento en que salí de ese hospital y entré en mi nueva vida. Ahora se trataba de cada persona que alguna vez se había sentido como si su dolor fuera menos importante que el placer de otra persona. Cada cónyuge que había sido entrenado para aceptar migajas emocionales y llamarlo amor. Cada ser humano que había sido convencido de que pedir lealtad y consideración básica era de alguna manera pedir demasiado. Ya no era el tipo que había sido abandonado por su esposa durante una emergencia médica. Era el tipo que lo había sobrevivido, había reconstruido su vida y había descubierto cómo convertir esa experiencia en algo que podría ayudar a otras personas a reconocer su propio valor y dejar de aceptar un trato que ningún ser humano decente debería tener que tolerar. Así que, esto es lo que quiero que te preguntes. ¿Qué historia has tenido miedo de contar porque podría hacer quedar mal a otra persona? ¿Y qué pasaría si te dieras cuenta de que proteger la reputación de otras personas no es tu trabajo, especialmente cuando no han hecho nada para ganarse esa protección? Porque a veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente decir la verdad y dejar que otras personas decidan por sí mismas lo que significa. La vida tiene este retorcido sentido del humor en el que organiza estos momentos dramáticos que parecen haber sido escritos por alguien que vio demasiadas telenovelas y pensó, ¿sabes qué? Esta historia necesita una escena de confrontación completamente predecible en un lugar público donde todos puedan ver cómo se desarrolla la carnicería emocional en tiempo real. 6 meses después de desaparecer de mi antigua vida como un asistente de mago que nunca reapareció de detrás de la cortina, me invitaron a hablar en un evento de resiliencia comunitaria en la ciudad donde mi matrimonio había muerto una muerte lenta y dolorosa. La ironía no se me escapó de que estaba regresando para hablar sobre cómo recuperarse de los peores momentos de la vida en el mismo lugar exacto donde había experimentado uno de los míos. Pero en ese momento, ya me sentía bastante cómodo con la ironía como una compañera constante en mi viaje de marido abandonado a orador motivacional accidental. El evento se celebraba en el centro comunitario del centro, uno de esos edificios municipales genéricos que parece que fue diseñado por alguien que nunca había oído hablar del concepto de inspiración arquitectónica, pero que tenía opiniones firmes sobre la importancia de la pintura beige y la iluminación fluorescente. Acababa de terminar de dar mi charla sobre resiliencia, recuperación y el concepto revolucionario de no aceptar un trato de basura de las personas que dicen amarte y estaba sentado en una mesa plegable firmando copias del libro que había escrito ampliando mi artículo original. La cena era más importante. El libro había despegado de una manera que sorprendió a todos, incluido mi editor, porque aparentemente hay mucha más gente por ahí lidiando con cónyuges emocionalmente ausentes de lo que nadie se imaginaba. Y todos están desesperados porque alguien les diga que sus sentimientos son válidos y que sus estándares no son demasiado altos. La firma de libros estaba terminando, con solo unos pocos rezagados esperando para compartir sus propias historias de decepción en las relaciones y abandono emocional. Cuando levanté la vista de inscribir la copia de alguien con algún mensaje esperanzador sobre la autoestima, vi una figura de pie al fondo de la sala que hizo que mi mano se congelara a mitad de la firma. Allí estaba ella, Sofía, acechando cerca de la salida de emergencia, como si estuviera considerando si esto constituía una emergencia suficiente como para justificar su uso. Parecía más pequeña de alguna manera, como si la confianza que una vez la había convertido en el centro de atención en cualquier habitación se hubiera desinflado lentamente durante los últimos 6 meses hasta que fue solo otra persona tratando de mezclarse con el fondo y esperando que nadie la notara.
Atrás quedaba el pelo perfectamente peinado y la coordinación de atuendos de diseñador que una vez habían sido su marca registrada. En cambio, llevaba vaqueros y un suéter liso que sugería que o había descubierto la humildad o simplemente se había rendido en la agotadora actuación de estar perpetuamente lista para Instagram. Esperó hasta que la multitud se redujo a casi nada. Probablemente calculando el momento exacto en que habría el menor número de testigos para cualquier interacción incómoda que hubiera venido a iniciar. Movimiento inteligente, en realidad. Porque lo último que cualquiera de nosotros necesitaba era una audiencia de personas que acababan de pasar una hora escuchándome hablar sobre la importancia de eliminar a las personas tóxicas de tu vida, viéndonos tener lo que inevitablemente sería una conversación incómoda sobre por qué ella se había eliminado de la mía. Cuando finalmente se acercó a la mesa, sus pasos eran vacilantes, como alguien caminando sobre hielo que podría romperse en cualquier momento y hacerla caer en agua helada. La mujer que una vez había dominado cada habitación en la que entraba con la confianza de alguien que nunca había dudado de su propia importancia ahora se movía como si no estuviera del todo segura de tener derecho a ocupar espacio en el mismo edificio que yo. Mateo, dijo, y su voz era pequeña de una manera que nunca antes había oído. No pequeña como si intentara ser linda o manipuladora, sino pequeña como alguien que se ha visto obligado a enfrentar el hecho de que no era ni de lejos tan importante como siempre se había creído. No sabía que habías escrito un libro. Curioso cómo funciona, respondí, sin levantar la vista de la mesa de firmas donde estaba organizando las copias restantes con el tipo de atención concentrada que la gente usa cuando intenta parecer ocupada y no afectada. Resulta que estar a punto de morir te da mucho sobre lo que escribir, especialmente cuando tienes mucho tiempo para pensar en ello porque nadie viene a visitarte al hospital. Se estremeció ante eso, lo cual fue satisfactorio de la manera en que obtener finalmente el reconocimiento de tu dolor siempre es satisfactorio, incluso cuando llega meses demasiado tarde para importar realmente. Pero no estaba interesado en saborear su incomodidad o alargar esta interacción más de lo necesario, porque había aprendido que la mejor venganza contra las personas que han malgastado tu tiempo es negarte a dejar que malgasten más. Vine a decirte que lo siento, continuó. Y había algo en su voz que sugería que había estado practicando este discurso, probablemente frente a un espejo, mientras intentaba averiguar qué combinación de palabras podría deshacer de alguna manera la prueba matemática de su egoísmo que había sido documentada en los registros del hospital e inmortalizada en contenido viral de Internet. No pensé que fuera tan grave, añadió, lo que probablemente fue lo más honesto que me había dicho en años, porque encapsulaba perfectamente el problema fundamental de toda nuestra relación. Nunca había pensado que nada que involucrara mi bienestar fuera lo suficientemente grave como para incomodar sus propios planes. Finalmente levanté la vista y la miré a los ojos. Y por un momento, pude ver a la mujer con la que una vez pensé que me había casado, enterrada en algún lugar debajo de las capas de arrepentimiento y narcisismo alimentado por las redes sociales que la habían transformado lentamente en alguien que no reconocía. Pero reconocer destellos de quién solía ser no era lo mismo que querer resucitar una relación que había estado muerta más tiempo del que ninguno de los dos había estado dispuesto a admitir. Te dijeron que podría ser mi última noche, dije simplemente, enunciando el hecho que había sido la base de cada conversación que había tenido sobre resiliencia y autoestima durante los últimos 6 meses. El médico te dijo específicamente que podría no sobrevivir hasta la mañana. Que pensaras que era grave o no se volvió irrelevante en el momento en que un profesional médico te explicó que tu marido podría morir si no venías. Se quedó allí por un momento, probablemente buscando alguna respuesta que de alguna manera reformulará su elección de una manera que la hiciera parecer menos como el tipo de persona que abandona a familiares moribundos por compromisos sociales. Pero ambos sabíamos que no había ninguna, porque algunas acciones son tan fundamentalmente reveladoras del carácter que ninguna cantidad de explicación o justificación puede cambiar lo que dicen sobre quién eres realmente cuando nadie está mirando. Lo siento, dijo de nuevo. Y esta vez había algo que sonaba a remordimiento genuino en su voz. Aunque era imposible saber si lo sentía por sus acciones o simplemente porque sus acciones tuvieron consecuencias que no le gustaron. Asentí una vez. El tipo de reconocimiento que le das a alguien cuando ha dicho algo que necesitaba ser dicho pero que no cambia nada sustancial sobre tu relación o tu futuro. Me alegro de oírlo, respondí, que era probablemente la respuesta más neutral posible a una disculpa que llegaba 6 meses tarde y solo después de que ella hubiera experimentado las consecuencias sociales de sus elecciones.
Luego me volví hacia la mesa y comencé a empacar los libros restantes y los materiales promocionales, dejando claro que nuestra conversación había terminado y que ella era libre de volver a la vida que se hubiera construido en las secuelas del espectacular colapso de nuestro matrimonio. Se quedó allí otro momento, probablemente esperando que yo dijera algo más, que le diera alguna indicación de si esta disculpa había movido la aguja en absoluto sobre la posibilidad de reconciliación, perdón o incluso civismo básico. Pero no tenía nada más que decirle porque todo lo que necesitaba ser dicho ya había sido dicho en esa carta que dejé en la cama del hospital hacía 6 meses. Ella había tomado su decisión cuando se quedó en ese restaurante, y yo había tomado la mía cuando decidí dejar de esperar a alguien que en realidad nunca había valido la pena esperar. La diferencia era que yo había seguido adelante con mi decisión y había construido algo mejor. Mientras que ella, aparentemente, todavía estaba tratando de averiguar si había alguna manera de deshacer las consecuencias de la suya. No me siguió cuando recogí mis cosas y me dirigí a la salida, lo que demostró más sabiduría de la que esperaba de alguien que una vez pensó que los planes para cenar con un exnovio eran más importantes que el posible funeral de su marido. Por primera vez en toda nuestra relación, ella era la que se quedaba allí de pie, viéndome marchar. Y tengo que admitir que había algo poético en esa inversión de roles. Fuera del centro comunitario, el aire de la tarde se sentía fresco y limpio, como la diferencia entre respirar en una habitación de hospital y respirar en el océano. Caminé hacia mi coche sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. No porque hubiera obtenido un cierre o una resolución o cualquiera de las otras palabras de moda terapéuticas que la gente usa para describir la curación emocional, sino porque finalmente me había demostrado a mí mismo que podía estar en la misma habitación que la persona que me había causado tanto dolor y no sentir absolutamente nada excepto una leve molestia por la interrupción de mi velada. La confrontación que tanta gente probablemente esperaba. La escena dramática donde años de dolor y traición se ventilan en público. Donde alguien es destruido por una venganza verbal perfectamente elaborada. Donde se sirve la justicia con un acompañamiento de ira justa nunca sucedió. Porque lo más poderoso que puedes hacerle a alguien que pasó años haciéndote sentir pequeño es demostrar que ya no tiene la capacidad de hacerte sentir nada en absoluto. Así que, esto es en lo que quiero que pienses. ¿Qué se sentiría al encontrarte con la persona que más te hirió y descubrir que ya no tiene poder sobre tus emociones? ¿Y qué tipo de vida tendrías que construir para ti mismo para alcanzar ese nivel de indiferencia genuina hacia alguien que una vez tuvo la capacidad de devastarte con una sola llamada telefónica? Porque a veces, la mejor venganza no es la destrucción. Es construir algo mucho mejor que haga que la persona que destruyó tu antigua vida se vuelva completamente irrelevante para la nueva. Esa noche, después de lo que ya había empezado a considerar como la disculpa que no cambió absolutamente nada, conduje de vuelta a mi santuario costero, sintiendo que acababa de pasar algún tipo de examen final que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba tomando. El viaje de 2 horas me dio mucho tiempo para procesar lo que acababa de suceder. Y para cuando entré en el espacio de estacionamiento detrás del café de don Armando, había llegado a una conclusión que probablemente habría sorprendido a la versión antigua de mí. Ver a Sofía de nuevo había sido tan emocionalmente significativo como encontrarme con un antiguo compañero de trabajo de un empleo que había dejado hacía años y que apenas recordaba. Estaba sentado en mi estudio disfrutando del tipo de silencio pacífico que proviene de vivir solo por elección en lugar de por abandono, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Por un momento, mi estómago sintió esa vieja y familiar opresión que solía ocurrir cada vez que recibía noticias de ella, cuando sus comunicaciones solían ser una combinación de chantaje emocional, manipulación y terrorismo emocional estratégico diseñado para mantenerme constantemente desequilibrado y agradecido por cualquier migaja de atención que decidiera lanzarme. Pero esta vez, cuando vi su nombre en la pantalla, todo lo que sentí fue una leve curiosidad mezclada con el tipo de resignación que sientes cuando te das cuenta de que alguien todavía no ha aprendido la lección que la vida ha estado tratando de enseñarle durante meses. Abrí el mensaje, esperando completamente alguna versión del discurso de disculpa que probablemente había estado ensayando desde nuestro encuentro en el centro comunitario, completo con vulnerabilidad estratégica y remordimiento cuidadosamente calculado, diseñado para hacerme sentir que estaba siendo cruel por no darle la bienvenida de nuevo a mi vida de inmediato. Lo que recibí en su lugar fue aún más revelador de lo que cualquier disculpa podría haber sido: estoy orgullosa de ti. Vuelve a casa. 5 palabras que encapsulaban perfectamente todo lo que había estado mal en nuestro matrimonio desde el primer día.
envueltas en un pequeño y ordenado paquete que demostraba que ella todavía, fundamentalmente, no entendía cómo se supone que funcionan las relaciones entre dos seres humanos adultos. Estaba orgullosa de mí como si yo fuera una mascota que hubiera aprendido un nuevo truco o un niño que finalmente hubiera limpiado su habitación sin que se lo pidieran 17 veces. ¿Orgullosa de mí por qué? ¿Por sobrevivir a su abandono? ¿Por construir una vida que no giraba en torno a manejar sus emociones y acomodar su egoísmo? ¿Por negarme a aceptar un trato que ninguna persona decente debería tener que tolerar? Y luego venía el verdadero golpe: vuelve a casa. Como si casa todavía fuera donde quiera que ella estuviera, en lugar del lugar que yo había construido para mí mismo, donde podía existir sin preguntarme constantemente cuándo explotaría la siguiente mina emocional y me dejaría luchando por averiguar qué había hecho mal esta vez. Como si el apartamento que habíamos compartido, lleno de los fantasmas de 1000 pequeñas traiciones y crueldades casuales, pudiera transformarse mágicamente en un espacio seguro solo porque ella decidió que extrañaba tener a alguien cerca para absorber su exceso de drama. Lo hermoso de la curación genuina es que te da la capacidad de ver el comportamiento manipulador por lo que es exactamente, sin la niebla de la desesperación, la esperanza o la lealtad fuera de lugar que solía hacerme interpretar su egoísmo como una especie de expresión complicada de amor que yo simplemente no era lo suficientemente sofisticado para entender. Esto no era una invitación a reconciliarse. Era un intento de reafirmar el control sobre alguien que había tenido la audacia de construir una vida mejor sin su permiso. Miré ese mensaje durante quizás 30 segundos. Y en ese tiempo, no sentí absolutamente nada. Ni ira, ni dolor, ni tentación de responder con veneno o vulnerabilidad. Solo la leve molestia que podrías sentir si un vendedor por teléfono llamara durante la cena o si alguien llamara a tu puerta tratando de venderte un producto que definitivamente no necesitabas. Se había vuelto tan completamente irrelevante para mi bienestar emocional que incluso sus intentos de manipularme se sentían como ver a alguien realizar un truco de magia que ya has descubierto. Borré el mensaje sin leer lo que sea que hubiera escrito, porque había aprendido que dar acceso a tu atención a la gente es un privilegio que hay que ganarse. Y ella había pasado años demostrando que no estaba cualificada para ese tipo de responsabilidad. Probablemente había más texto debajo de esas 5 palabras. Generalmente lo había cuando Sofía decidía desplegar su caja de herramientas de manipulación emocional. Pero no estaba interesado en someterme a cualquier combinación de falsa vulnerabilidad y chantaje emocional estratégico que hubiera elaborado para tratar de atraerme de nuevo a una dinámica que había estado matando lentamente mi alma durante años. En cambio, me preparé una taza de café usando la pequeña máquina monodosis que don Armando había incluido en el apartamento amueblado y me senté en la silla junto a la ventana, desde donde podía ver las luces del puerto reflejarse en el agua como estrellas dispersas que habían caído del cielo y habían decidido que les gustaba más aquí abajo con los barcos de pesca y la gente que entendía que algunas cosas valen la pena esperar y otras son solo pérdidas de tiempo. La vista desde mi ventana se había convertido en mi meditación vespertina. Un recordatorio de que hay todo un mundo lleno de gente viviendo sus vidas sin drama, ni manipulación, ni el constante agotamiento emocional que proviene de amar a alguien que trata tus sentimientos como sugerencias opcionales en lugar de experiencias humanas válidas. Los barcos iban y venían según las mareas, el clima y las consideraciones prácticas de las personas que se ganaban la vida en el mar, no según los caprichos de alguien que nunca había aprendido que las necesidades de los demás importan tanto como las suyas. Hogar, me di cuenta, no era el lugar donde Sofía me esperaba para que volviera arrastrándome con disculpas por tener el descaro de esperar decencia humana básica de mi cónyuge. Hogar era este pequeño estudio donde podía existir sin interpretar el papel de marido agradecido para alguien que nunca se había ganado ese tipo de devoción. Hogar era el café de abajo, donde don Armando servía café sin esperar que yo manejara sus emociones o descifrara su estilo de comunicación pasivo-agresivo. Hogar era el puerto, donde podía ver los barcos de pesca navegar guiados por el faro en lugar de tratar constantemente de navegar alrededor de los cambios de humor y las crisis fabricadas de otra persona. Ella había tenido su cena esa noche hacía 6 meses, eligiendo la compañía de un exnovio por encima de la posibilidad de despedirse de su marido moribundo. Esa elección había revelado todo lo que necesitaba saber sobre sus prioridades, su carácter y su comprensión de lo que el amor y la lealtad realmente significan cuando son puestos a prueba por circunstancias del mundo real en lugar de por comedias románticas y fantasías de redes sociales. Yo tenía mi vida ahora. Una vida real, no una pieza de performance diseñada para hacer que otra persona se sienta importante o una audición continua para el papel de cónyuge digno en la producción narcisista de otra persona.
Una vida donde mi bienestar importaba, donde mis sentimientos eran válidos, donde no tenía que preguntarme constantemente si estaba pidiendo demasiado al esperar que la persona más cercana a mí realmente se preocupara por si vivía o moría. El mensaje que había enviado probablemente todavía estaba en su teléfono, marcado como entregado, pero nunca como leído. Y probablemente lo estaba revisando obsesivamente para ver si yo había respondido, preguntándose si sus palabras cuidadosamente elegidas habían dado en el blanco y me habían convencido de abandonar la paz que había construido para mí mismo a favor de volver al caos que me había estado destruyendo lentamente durante años. Pero no iba a volver a casa porque casa ya no estaba donde quiera que ella estuviera. Hogar estaba donde quiera que yo pudiera existir como yo mismo, sin disculpas, ni explicaciones, ni la constante ansiedad de bajo nivel que proviene de vivir con alguien que trata tu bienestar emocional como un artículo de lujo que pueden retirar cuando les apetezca castigarte por alguna ofensa imaginaria o un límite inconveniente. Podía quedarse con su orgullo por mis logros, como si mi supervivencia y recuperación fueran de alguna manera sobre ella en lugar de a pesar de ella. Podía quedarse con su invitación a volver a una vida que me había estado matando lentamente, una traición casual a la vez. Podía quedarse con su versión del amor que se parecía muchísimo a la posesión y su versión del matrimonio que requería que una persona sacrificara constantemente su dignidad mientras la otra persona recolectaba trabajo emocional como si se lo debieran. Y yo me quedaría con mi café, mi vista al puerto, mis mañanas pacíficas y mi comprensión duramente ganada de que a veces el acto más radical de amor propio es simplemente negarse a volver a lugares y personas que requieren que te hagas más pequeño para encajar en su idea de quién deberías ser. Los barcos de pesca en el puerto sabían algo que yo finalmente había aprendido. A veces tienes que alejarte de costas familiares para encontrar las aguas donde realmente puedes pescar algo que valga la pena conservar. Y a veces, lo más importante que puedes pescar es tu propio sentido de autoestima después de años de dejar que otra persona te convenza de que no era lo suficientemente valioso como para luchar por él. Así que aquí está mi última pregunta para ti. La que te seguirá mucho después de que hayas terminado de leer esta historia. ¿Cómo sería tu vida si dejaras de aceptar un trato que te hace sentir pequeño, dejaras de poner excusas por las personas que consistentemente eligen su comodidad por encima de tu bienestar y comenzaras a construir algo que te pertenezca por completo? Porque a veces la mejor venganza no es desquitarse, es ser libre. Y una vez que pruebas esa libertad, te das cuenta de que todas las cenas del mundo no valen la pena a cambio de una vida en la que finalmente le importas a la persona que más importa, tú mismo. El faro sigue girando, los barcos siguen navegando y la vida sigue mejorando cuando dejas de esperar permiso para vivirla en tus propios términos.